Esta pieza, bueno, la mayoría de lo que yo les pongo por ahí es que de piezas que yo utilizo o en algún investigador las utiliza. Esto es para colocar un encoder y un generador de energía, de esos de auto. Entonces aquí tenemos nosotros, esta es la piececita, es una placa, lleva estos agujeritos, ¿sí? Lleva este centro, aquí también es un agujero más grande, aquí lleva 4 agujeritos como tal, ¿sí? Y entonces aquí se inicia, mira, se inicia el código. Estos son, por eso le llaman código G y código M. Esos son los genéricos y los misceláneos, que es la M. Entonces, depende de qué controlador utilicemos para poder utilizar estos códigos. Hay unos ya muy genéricos, por ejemplo, el G00, G01, como tal. Hay otros ahí. Pero ya más adelante, algunas rutinas específicas, depende de cada controlador para utilizarlos como tal, ¿sí? Esta es la forma de que nosotros vamos a ir generando estos códigos. A eso le llamo yo encabezado, ¿sí? Esto es lo que se va a utilizar en todo el programa que se vaya a utilizar. Aquí nosotros estamos haciendo un cambio de herramienta. Este es un movimiento rápido, ¿sí? Esto se hace sin que la herramienta esté tocando la pieza, porque lo hace lo más rápido posible. Y esta es una de las instrucciones más largas, ¿sí? Como tal. Entonces, así como está, esto lo hacemos hacia mano. No son grandes los programas. Ahí sobre todo, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la broca de centros, esto que vamos a hacer, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer un agujerito aquí, aquí, acá, de este lado. Y lo que yo hago es más o menos esta secuencia y a lo mejor, por ejemplo, aquí, para que haga de aquí y aquí también agujeritos para hacer la parte. Puedo hacerlo de cualquier forma de movimientos, pero cuando nosotros lo simulamos en la máquina, para que lo podamos ver, el simulador de nuestra máquina no es muy bueno, ¿sí? Entonces nada más se ven líneas, ni siquiera en las otras dan como asterisco, una cosa así, pero esta no, así como esto. Luego también tiene de la forma isométrica, que lo podemos dar profundidades y todo eso. Entonces, para poderlo visualizar, yo lo doy como una secuencia. También puede ser de aquí para acá sin problema, o iniciando de aquí, o iniciando, no sé, por ejemplo, si lo hacemos agujerito aquí y aquí. Esto es para que la herramienta que vamos a trabajar ya con el cortador penetre y haga esta parte, ¿sí? Entonces, y estos de acá, entonces se pueda llevar a cabo. Todo esto es código para que lleve a cabo este trabajo. Aquí nosotros, por ejemplo, la M06 es para cambios de herramienta, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo los pongo, de hecho, estos los hago yo en Word, porque hasta le cambio yo el color de la letra, donde es una nueva herramienta, ¿sí? Entonces, para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, broca de centros, esto mismo que acabamos de ver, que es para hacer estos agujeritos y todo eso, y ya luego utilizamos unas brocas, una broca, por ejemplo, en este caso de aquí, es de 3.5 milímetros de diámetro, entonces la hacemos para todas. Y entonces, esto mismo que acabamos de hacer aquí, nada más lo elegimos y lo pegamos aquí abajo.
y ya le ponemos 3.5. Claro que va a haber cambios, por supuesto. Por ejemplo, la profundidad, aquí es de 2 milímetros y aquí va a ser de 4. La velocidad también, pero las posiciones son las mismas. Y claro, va a cambiar lo que es el número de la herramienta. También va a cambiar va a cambiar la velocidad de giro y la altura de qué herramienta sería. Pues tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, uno dice que son mucho el código. Luego uno lo va eligiendo y lo va pegando más abajo y cosas como esta. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más preguntas? Todo bien, perfecto. No, creo que no. ¿Sí? Aquí, sobre todo lo que les decía, bueno, de la importancia de utilizar esta materia y bueno, el software y como el CAD y el CAM. Les comentaba un poquito por ahí en biomagnetismo, ya cuando llegan los proyectos, aquí ya se van a ver más materializados. Bueno, eso espero yo. Ya con lo de la pandemia, pues, uno no sabe. Al menos sí se puede llevar a cabo la parte pues virtual. Uno hace el dibujo, el ensamble, incluso pues la idea es que ustedes hagan prácticas de ese proyecto con códigos para hacer al menos un maquinado, bueno, un mecanizado y poderlo pasar a la máquina. ¿Sí? Estos semestres anteriores, bueno, lo de la pandemia, pues no nos ha permitido llevar a cabo prácticas en nuestra máquina. Por ahí yo he sabido de algunos compañeros que han tenido por ahí algunas prácticas en otros laboratorios. Sí, yo no lo he hecho, no me quiero arriesgar más de lo que ya nos hemos arriesgado. Aquí pues nos pegue por ahí algo, sí, nos dé ese animalucho por ahí, bueno, los virus, sí, no es nada recomendable para nadie. Entonces, yo normalmente no trato de no hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se pueda es, bueno, ahorita en la parte virtual, lo hacemos paso a paso aquí cuando yo lo estoy presentando, haciéndose la presentación de la pantalla. Ustedes hacen preguntas, les pongo videos, hago lo que sea necesario, excepto por reunirnos así físicamente. Que como les decía, es muy, muy importante el estar enfrente de la máquina y pues no es igual a decir, miren aquí qué bonito, el mecanizado, el maquinado ya de la pieza y todo eso. Sí, todo está muy bien, pero tiene uno que llegar y palpar ahí, o sea, tocar la máquina, verla y todo eso. Pues sí, dentro de lo que cabe, hacemos lo mejor que se pueda. Y aparte ahí, como les decía, si ustedes compran un sensor, puede ser un sensor de radiofrecuencia, puede ser un sensor químico. Bueno, de los que yo he utilizado son sensores ópticos. Pues hagan de cuenta que nosotros vamos a comprar un apuntador, un diodo láser, un apuntador. Pero necesitamos nosotros mandar esa señal a una muestra. Y esa queremos que dé vueltas, que dé un círculo, o que se mueva en X, Y, Z, o que haga lo que sea. Bueno, ese diodo láser tiene que ser ubicado, sujetado y con movimientos y todo eso en un sistema como el que les menciono. Y ese sistema precisamente es el que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Ese sensor queremos que esté en tal parte, vamos a utilizar motores, vamos a utilizar cremalleras, bandas, catarinas. ¿Qué necesitamos nosotros? Una placa donde esté fijo. En fin,
la infraestructura o el equipo que nosotros estamos desarrollando, ya sea para proyecto de su tesis, ¿sí? O un proyecto, si ya no tienen proyectos, por ejemplo, ahí de tesis, algún proyecto que lleven o que estén trabajando con alguien, algún profesor de ustedes, un investigador o algo que estén desarrollando, o yo les propongo algunos proyectos ya como último recurso. La idea no es que yo les indilgue algún proyecto porque ese ni es mío, pues ay, como salga. Y cuando nosotros ya desarrollamos un proyecto propuesto, pues nosotros lo defendemos a capa y espada. Pero es con la idea de resolver una problemática. Sería excelente si de aquí, de esta su materia y bueno, de su carrera, pues ya ustedes saliesen o salgan con un proyecto que tenga ya su propia empresa. Digo, sería excelente. Si es el interés, si no, dicen, no, pues yo quiero estar en un centro médico, en un laboratorio, en un ¿cómo se llama? En un hospital o algo, adelante, ¿sí? Entonces, pues allí hay que ver posibilidades. Ahí sobre todo, como les decía, es ubicar sensores, detectores, no sé, ya por ahí he visto equipos que tienen un dosificador de, por ejemplo, no sé si de anestesia o algo así, que ya están un tipo robot, así ya la jeringa y va dosificando ciertas cantidades ya programado, pues, ¿sí? Tienen ahí sus actuadores, sus motores, puede ser motores a pasos, motores corriente directa, no corriente continua, con caja de engranes, con encoder y todo eso. Entonces ya se puede, ya que se desarrolla eso, se caracteriza el dispositivo y ustedes pueden decir, se le están dosificando al paciente 1 mililitro, 0.1 mililitro, lo que se requiera, ¿sí? Entonces, pues hay muchas formas o alternativas de utilizar esta su materia en la biomédica, en términos generales. Por ahí creo que les había mencionado el semestre pasado, que bueno, ya le comenté también a la doc Vanessa, quiero abrir un taller de sensores, de sensores ópticos. Entonces, pues ahí hay que irlo revisando, lo voy a ir revisando y todo eso. Y bueno, igual los invitaría allí, si a alguien le interesa, pues tener un taller, ahí sería el taller de óptica, así muy, muy general. Yo sé que ustedes han llevado por ahí un poquito de óptica, pero aquí ya sería un poquito más conocimientos de óptica, conocimientos un poquito de más de fibras ópticas, de láseres, de qué están compuestas, sus componentes, cómo funcionan, en fin, hasta llegar a sensores como tal. Pero bueno, eso ya en su debido momento pues los invitaría. ¿Qué les parece? Sí, profe, estaría padre. Sí, pues muchas gracias, profesor. Sí, y todo eso pues tiene que ver con esta su materia. ¿Sí? Si alguien dice, pues a mí no me interesan las fibras ópticas, claro, van a romper mi corazoncito, pero pues lo aguantaré. ¿Sí? Pero dice, no, pues yo voy a poner ahí un sensor de radiofrecuencia. Adelante. Yo voy a utilizar una cámara de Neubauer, que por ahí la utilizan los químicos y todo eso, para conteo de glóbulos blancos y cosas de esas. Pues adelante. Eso lo hacen así a ojo, a ojímetro.
Es una pipetita, no sé qué rollo ahí, que lo ponen en una cantidad allí, en una área específica, ¿cómo se llama? En un microscopio. Y ahí están contando 1, 2, 3, 4. En ese caso, si es de la forma óptica, pues de un barrido y es automático y todo eso. Claro, hay errores, sí, claro que hay errores, pero ahí dicen, pues el error es de 1%, del 2%, de cosas como esa, y entonces ya es más específico, y pues utilizar las herramientas que ustedes también tienen bastantes, como es eléctrica, electrónica, sobre todo creo que es electrónica, programación, creo que el siguiente semestre o en algo así, van a llevar algo de control, en fin, tienen elementos que pueden ya ir formulando un excelente proyecto con todo eso. Y entonces, yo lo que he visto que casi en muchas áreas del conocimiento y por supuesto de la ingeniería, todo tiene que ver con eléctrica, electrónica, programación, el uso de motores, el uso de todo este tipo de cosas. Y entonces, pues el uso de motores, el uso de herramientas y todo eso, pues esta es su materia. Entonces podemos tener nuestro sensor, no sé, un cortador láser para algo, no sé. Sí, pero lo tiene uno en la mano y eso, pues, si cuando uno escribe en un pintarrón ahí salen checas las letras y todo eso, pues un paciente no va a querer que le corten algo que no requiere que se le corte o deje lo que no debe dejar. Entonces todo eso hay que irlo poniendo ya en equipos automatizados. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Más preguntas, más comentarios? Sí, Profe, sí. una duda. Lo que comentaba de las piezas, por ejemplo, que suministraban algunas sustancias, ¿puede ser como el que ahorita hay muy usado para las personas diabéticas, que les proporciona su cantidad exacta de insulina y en las dosis y cantidades que necesitan y a la hora que deben? Sí, claro. Ahí sobre todo cuando alguien, imaginémonos de que alguien llega a un hospital y en vez de que dice, pues la insulina, sobre todo con el COVID, personas que son totalmente sanas, que no tienen dificultades de glucosa, que no tienen bueno, que el azúcar no se le eleva. Pues ahí con esta parte del COVID, pues se genera alta presión, ¿cómo se llama? La glucosa se iba hasta el tope, bueno, no al tope, pero se elevaba muchísimo. Y entonces ahí tener un dosificador, ¿sí? Que digan, pues si esta persona ya es diabética y hay que dosificarle 2, 3 veces al día insulina, y entonces ahí se le empieza a dosificar. Anestesia, por ejemplo, no sé, algún otro fármaco que se requiera, ahí está Sergio. Sí, y bueno, va para todos. Tú hiciste el comentario, la pregunta, por eso te comento ahí, pero el comentario va para todos. Ok, ¿Sí, gracias, profe. Sí, sí. Pau, Mande, profe. estabas ahí como que se empalmaron en el comentario, a ver qué. Ah, no, profe. No, nada más le decía que no, que todo muy claro. Ah, bien, perfecto. Aquí les menciono desde ahorita el llevar o el desarrollar proyectos. Aquí en este caso van a ser por equipos, ¿sí? Si alguien dice, yo ya estoy trabajando con el doctor fulano, con el profesor tal, bueno, la profesora o el profesor tal, y pues yo quiero trabajar solo, está bien, sin problema, ¿eh? Aquí sobre todo es que a veces los proyectos
pues se requieren un poquito recursos, tanto de tiempo como de recursos económicos. Yo a veces he subsidiado por ahí algunos proyectos, pero ese proyecto se queda conmigo, ¿sí? Y no es mío así personal, sino pues queda como parte de un desarrollo en la parte de la universidad, ¿sí? No es así que yo los ponga a hacer algo y que sea para mí o sea propio de mi casa. Entonces, sobre todo para que no digan, pues el profe me está ahí usuriando y esas cosas. No es el fin. Y eso de alguna manera, pues yo se los muestro a los demás chicos, a las demás materias que imparto y todo eso, pues que sea algo, que sea compartido. Si alguno de ustedes dice, bueno, yo desarrollé tal cosa, incluso algunos profesores de mis colegas pues algunos chicos han hecho proyectos con ellos. Ellos subsidian ese proyecto, pero el proyecto, el prototipo, se queda en la uni, a cargo de estos profesores, ¿sí? Lo que sí les beneficia, porque proyectos así como tal, pueden llevarlos a cabo o pueden darles, o puede ser una forma de cómo se titulen, si ya un proyecto de tesis, ¿sí? Han salido por ahí unos 2, 3 proyectos así de tesis y que alguno de los compañeros lo propuso y entonces los chicos van y trabajan con él. Si no es así como que yo los capture aquí y les diga, bueno, tienen que trabajar conmigo y no es el caso. Claro, si alguien quiere desarrollar algo con un servidor, estaría muy honrado, por supuesto, de tenerlos como colaboradores, pero no tiene que ser así obligatorio. No es el fin, no es el fin. ¿De acuerdo? Pero sí es importante. Sí, profe, gracias por la propuesta. Gracias. Sí, ahí es muy importante es que vayamos teniendo la idea o la conceptualización de que digan, vamos a hacer proyectos. ¿Sí? Como le decía en biomagnetismo, pues la parte teórica es más, ¿cómo se llama? Como que se aprovecha más y se aprende más si la aplicamos. Entonces, pues esta materia es muy, muy práctica. Claro que para llevar a cabo, por ejemplo, los códigos que les estaba mostrando hace ratito, pues yo les doy la parte teórica y todo eso, para qué sirve el G83, el M19, por ahí lo vieron, y cosas de eso, para qué sirve, cuál es la sintaxis, en fin, la forma en cómo utilizarlo, los tipos de máquinas desde cuando iniciaron, en fin, todo ese tipo de cosas. No es así como que les empiezo y a ver cómo le hacen. No, la idea es pues, tener las bases necesarias para que ustedes lo entiendan. Es como cuando ustedes llevaron, no sé, cálculo integral, o bueno, puede ser cálculo integral o cálculo diferencial, y decían, bueno, vamos a utilizar trigonometría. Yo normalmente cuando me dan el honor de impartir estas materias, yo les pido a los estudiantes que investiguen qué significa y todas esas cosas respecto al seno, ¿sí? Entonces, pues en realidad no se tiene una respuesta única ni nada de eso, pero tiene esta relación, y entonces, y luego ya les encargo después gráficas de lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y en el mismo, o sea, que uno lo vaya graficando. Por ejemplo, yo utilizo un graficador que es el Origin, es muy bueno, a mí me gusta, pero hay otros incluso en el mismo Excel, ahí luego se hacen gráficas y todo eso. Y cuando uno ve esa gráfica de esas 6 identidades trigonométricas, uno dice, realmente es una belleza, es algo que uno dice, bueno, el seno y el coseno, sí está bien,
pero ya cuando tienen todo lo demás, ¿cómo lo va uno, o cómo están las gráficas? Ay, caramba, entiende uno muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy? Aquí uno se va a la parte básica de ello y entiende muchísimo, así como que abres puertas y dices, con razón esto, con razón esto otro, sí, por supuesto, esto. Pero antes, vamos a utilizar trigonometría y, pero ¿de dónde? No me importa dónde sale, pero usted lo usa. Y uno dice, pues, ¿cómo? ¿Sí? Es muy, muy necesario que uno encuentre las bases. Si esas bases, imaginémonos de que ahorita decimos, el utilizar una computadora ya es algo muy, muy cotidiano, ¿sí? Incluso el poder mover el mouse, el ratoncito y todo eso. Incluso las máquinas, algunos de ustedes pues tienen sus touch, ¿sí? Touchscreen y todo eso. Pero dice uno, a ver, ¿cómo iniciaron las computadoras? ¿Alguien sabe quién inició, por ejemplo, se supone la primera computadora? ¿Turing? Alan Turing, ¿no? Sí, Alan Turing. De hecho, hay una película que luego le recomendaré ahí, se llama Código Enigma. Está bien buena, profe. Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, está buena. Sí, y si se fijan, bueno, ya los que han visto esa película, en todas las broncas que se meten, pero personas así muy, como dicen los españoles, bien cabezotas, tercos, bien mulas, o no sé cómo le puede uno llamar, que dicen esto puede funcionar. ¿Cómo va a funcionar? No tengo la idea, pero esto nos va a llevar a un buen término. A él no se le reconoce en gran medida, o no se le reconoció, ahorita ya empieza a reconocerse, ya tiene años, pero en su momento no se le reconoció porque él era gay. Y entonces en esos tiempos, ¿cómo era posible de que no importa lo que desarrollaran? Entonces no lo miraban como una persona, un investigador, ya eran sus tendencias por ahí, entonces sí había ahí complicaciones. Entonces, no hizo pero ahí otra de las cosas que, bueno, ya que lo vean, a lo mejor este fin de semana que sigue, intenten verla y luego ya podemos dilucidar un poquito más de ello para no hacerles spoiler, ¿sí? A mí me gusta mucho esa película, tiene muchas cosas ahí, muchas cosas que sacarle. Y por supuesto de diseño, jóvenes, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Entonces, hay si uno quisiera decir, lo que les decía, es que de Alan Turing cuando hizo esto, pues ya había estas máquinas touch y no sé cuántas cosas. Claro que no existían. Profe, ¿nos escucha? Profe, lo dejamos. ¿Te escucha?